Bien, buenas tardes a todos y todas. Eh, Grabación de por medio. Empezamos por las parroquiales. Eh, Parroquial primera y única. La semana del parcial va a ser la semana del 14 de mayo, que es viernes. Vamos a implementar la misma modalidad que usamos en el cuatrimestre pasado, es decir, vía campus vamos a poner las preguntas y el mini trabajo de investigación o búsqueda o aterrizaje en la realidad, que todavía no tenemos definido, tampoco tenemos definidas las preguntas, obviamente depende hasta dónde lleguemos. Desde hoy nos tocarían el de hoy y dos teóricos más. Y la modalidad va a ser, si no igual, muy parecida a la del cuatrimestre pasado, que es desbloquear o abrir la intervención de ustedes para que contesten durante 36 horas. Esas horas son suficientes para contestar lo que les vamos a preguntar, por supuesto, y para que ustedes tengan su pleno manejo. El tiempo sobra en términos de las 36, por supuesto. La idea es que ustedes puedan disponer de parte del sábado, si así entienden que les viene mejor por razones de trabajo, etcétera, etcétera. Así como existía en el mundo de los átomos, donde ustedes se veían las caras con los docentes, aquí también vamos a hacer, no sé de qué modo, pero lo vamos a hacer, porque ya lo hicimos el cuatrimestre pasado, acreditar las presentaciones de los parciales por si necesitan algún tipo de mención en sus trabajos que acredite que han rendido un parcial. Pero por cualquier razón, sea de conectividad, de trabajo o el que ustedes entiendan que ocurra, preferimos pisar, para quien así lo quiera usar, parte de un sábado a la mañana. Ahora se puede salir, cosa que en el primer cuatrimestre del año pasado era más complicado, pero si disponen de unas horas ese sábado, tampoco va a pasar nada si creen que es necesario usar el sábado. ¿Ok? Dedos para arriba, pulgares, ¿entendido? Segunda parroquial, que es importante por algunas cosas que anduvieron dando vueltas por los pasillos virtuales de nuestra cátedra. Grupos de WhatsApp con gente preocupada que repregunta, etc. Voy a repetir lo mismo que dije en la primera clase, por las dudas, insisto. Nada cambió. Vamos a tener 2 parciales para promocionar la materia. No hay tal cosa como un final integrador o parcial integrador o cosas que se le parezcan. Tienen que promediar 7 entre ambos. Repito, 2 parciales, no hay cosas como integradores o trabajos adicionales ni cosas parecidas. Si promedian 7, promocionan. Si no promedian 7 o faltan alguno o no quieren darlos o lo que ocurra, nadie queda libre. Esa es una política que tomó la carrera y que nosotros mantenemos. La idea es que ustedes al fin de la cursada estén en condiciones de promocionar, o si no quisieron dar los parciales, mantengan la regularidad para presentarse en las fechas sucesivas, que son 2 años, con el mismo programa que trabajaron ahora. Esto es bien importante para que nadie se equivoque. Estamos utilizando todas las herramientas posibles para que en este espantoso contexto de segunda ola, que todos y todas tienen angustias variadas
por trabajo, depresiones, parientes, lo que fuera. La idea de toda la cátedra es que ustedes puedan aprovechar la cursada y que queden dentro del sistema de la regularidad. Por eso quien no rinda no va a tener ausente y dejado libre, sino que va a quedar en condición de debe final, salvo que renuncie expresamente por alguna razón y no quiera quedar en esa condición. Entonces, de vuelta, 2 parciales, promedio 7, nadie queda libre salvo que lo pida de modo formal y fehaciente. ¿Todo claro? Una pregunta, profe. En caso de que se reprueben los 2 parciales, ¿se puede rendir final o hay que recursar la materia? El final, no, a ver. No, pregunto No, para que está perfecto porque a veces nosotros nos apoyamos en reglas de pasillo, escritas o no escritas, o costumbres, y hay muchos que están empezando a cursar en la carrera en este primer cuatrimestre. Está bien hecha la pregunta. Quienes no aprueban los 2 parciales no tienen que recursar, porque van a quedar en condición de debe final. Anteriormente, si no se aprobaban los 2 parciales y les quedaba de promedio entre 4 y 7, entre 4 y 6,50, digamos, o 4 y 7, 6,50 daba 7. Si a alguien le quedaba entre 4 y 6, quedaba en condición de regular y debe final. Acá la condición va a ser la misma, aunque no promedien 7, aunque no promedien 4 o aunque alguno no lo quieran dar. Lo que estamos tratando de hacer, insisto, es una plataforma que a ustedes los ayude, no que les complique, razón por la cual nadie pierde la materia, nadie estaría obligado a recursar porque no promocionó. Si nos quieren venir a visitar todos los cuatrimestres, bienvenidos y nos ayudan a discutir la materia entre todos y todas. O si quieren armar un seminario paralelo, o un wikicurso, o un colaborativo, o lo que tengan ganas, ahí estamos. Pero nadie pierde la cursada y nadie está obligado a recursar. Alejandro, tu pregunta. Hola, buenas tardes. Sí, mi consulta. ¿Los 2 parciales que se van a tomar serán de característica virtual oral o escrita? No, no son orales porque les damos 36 horas para que contesten. Vamos de vuelta. Vamos a habilitar el campus con las preguntas y las consignas durante 36 horas. A las 36 horas se cerró el campus. Hay algunas reglas mínimas para aprobar. Esas reglas mínimas son esas. Hay 36 horas para contestar los que les damos y les cuento que les recontrasobra. Martín, tu pregunta. Hola, profe. ¿Ya se sabe por si acaso cuándo van a ser estos parciales? Acabo de decir del 14, entre el 14 y el 15 de mayo, que es de viernes a sábado. Ah, perfecto. Perdón, profe, no lo escuché. Muchas gracias. De vuelta, entre el 14 y el 15 de mayo. Por eso quería que prendieran las cámaras para ver si lo que digo lo asimilan por los gestos, como diciendo, justo ese viernes o cosas parecidas. María Eugenia. Hola, sí, quería preguntar los temas que entran en este primer parcial. Lo que demos hoy, lo que demos en el próximo, lo que den en los próximos 2 prácticos y vamos a ver cómo nos llevamos con, no me acuerdo, vería acá, creo que 10, lo que demos el 10 de mayo. Claro, porque estoy viendo el cronograma que la semana del 10 de mayo empezaría la unidad 4. No seas tan religiosa porque hoy tenemos que ver cómo cumplimos lo que debemos de las 2 clases anteriores. Ah, ok. Si ustedes se ponen muy exigentes, no nos dan la oportunidad a nosotros de ser flexibles a favor de ustedes. No, está bien, entonces vamos viendo. Yo diría, es una buena ventaja. mejor guardar silencio en algunos casos. En nuestro caso, digo, en los estudiantes. Pasar por abajo del radar, dicen algunos. Martín, ya te contesté, baja la mano, porfa. Salvo que sea de vuelta. María Eugenia. No, yo pregunté recién, ahí bajé la mano. Ok. No sé quién tengo en fila. Jocelyn. Hola, profe.
profe. Sí, tengo una consulta. Por ejemplo, el trabajo de investigación, no sé si entendí mal, después de esas 36 horas tenemos que sustentarlo oralmente No, o se equivoca. Ah, ya. no, Solamente no. se trabaja. 36 horas. Profe, Paren, de a poquito. Son 36 horas, que abrimos el campus con las consignas, a las 36 horas se cierran. Nada ocurre después. Ah, profe, perfecto. Sí, no sé quién está pidiendo ahí. sí, yo, Manuel. Dale. Una consulta. Sí o sí, hasta tenemos un horario para entregarlo. Sí, a partir de las 36 horas. Y vamos a tratar que a todo el mundo le toque el mismo horario. Ah, está bien, listo. Porque está todo tan complejo que lo que estamos haciendo en la cátedra es tratar de que todo el mundo se maneje con las mismas reglas, en una realidad que es todo complicado, el diálogo con los auxiliares, las conversaciones con nosotros, las repreguntas, fijar las condiciones. Entonces, estamos tratando, insisto, que todos y todas tengan las mismas posibilidades de promocionar. Y la investigación no es una tarea de investigación de esas que se tiene que ir a la biblioteca, avisamos. Tengo más manos levantadas, pero no me aparecen los nombres. Yo, profesor. ¿Quién sos? Soy Daniela. Ok. Quería preguntarle, porque en el práctico la profesora nos dijo que en ambos parciales tienen que tener nota mayor a 7, pero entiendo que es el promedio, que usted está diciendo que es el promedio de ambos. El reglamento dice lo que dice la docente. Nosotros estamos utilizando, no pongan esta parte en YouTube, nosotros estamos tratando de facilitar la promoción. Ya, gracias, profe. Por eso les dije algunas preguntas, no las pongan en el radar. Yo soy la otra persona, Estefanía es mi nombre, que tenía la mano levantada. Estefanía. Sí, que mi celular anda muy mal, por eso terminé apagando la cámara y no llegué a escuchar lo de hasta qué unidad entraba en el primer parcial. Va a ser por temas, no por unidades. Es lo que vayamos dictando en las clases. Está dentro de las dos siguientes. Perdón, porque Sí. en los exámenes van a entrar cosas de los prácticos, que eso lo resuelve cada docente del práctico, más cosas de los teóricos. Las preguntas de los prácticos tendrán que ver con los perfiles de cómo van avanzando en cada uno de los prácticos. Entonces ahí va a haber un solapamiento entre la sugerencia de la investigación, las preguntas del práctico o la pregunta del práctico, según como sea, y los temas que hayan dado las preguntas de los teóricos más las cosas que hayan dado en los prácticos. No todos los exámenes son iguales porque no todos cursan con el mismo docente, obviamente. Claro, pero Okay, gracias. a desarrollar las respuestas. ¿Perdón? ¿Las respuestas y las preguntas son de desarrollo o hay múltiples No choice? sabemos. Hay un poco. Son razonables. Nadie nos ha justiciado en las redes sociales por ser mala gente en los exámenes. Además, ustedes se dan cuenta en los teóricos qué es lo importante y qué no es lo importante y qué es aquello sin lo cual no aprueban, porque además se los aviso. Bueno, ¿estamos? Muy bien. Nos toca empezar a desarrollar, porque venimos medio atrasados, dos cosas vamos a tratar de hacer hoy. Una es reencabalgar lo que ya habíamos trabajado en reuniones anteriores de los prácticos en materia de responsabilidad. Eso lo vamos a dar dentro de un rato. Les voy a invitar a compartir algo que no es para que aprendan de memoria, lo que nos interesa es que ustedes puedan capitalizar. No entiendo por qué traen razón. La grabación dice que llevamos ya 1 hora, pero no importa. Decía, les voy a invitar a compartir algunas cosas que tienen que ver con censura. Ustedes en los prácticos trabajaron o van a trabajar casos de censura resueltos por la justicia doméstica, por la justicia argentina nacional. Y eso está destinado a que ustedes puedan cruzar o solapar o compartir o cotejar esas conclusiones que tiene
el sistema jurídico doméstico con los instrumentos de derechos humanos y en particular con la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, como vimos en las dos reuniones anteriores, prohíbe la censura previa. ¿Qué quiere decir que prohíbe la censura previa? Que está vedado para los estados, por lo menos para los estados en la época que se firmó esto en bueno, me disculpan, 30 segundos, porque me llegó un correo de alguien que no puede entrar porque no tiene el link. ¿Cómo hace para no tener el link en la tercera clase? Y pedirle al titular es como un tema serio, ¿no? Perdón. Debe ser por el tema de que para las clases anteriores nos habían mandado un enlace y como para esta semana no nos había mandado nada, sí, pero sí, entonces algunos tenían una duda, por eso. Pero eso indica que la gente que está en el equipo de cátedra esté a disposición de que ustedes no se pierdan por los pasillos. Y a veces se les complica la vida a los auxiliares de cátedra y ocurren esas cosas. Y además parece que no tuvieran compañeros, porque pedirle al titular de cátedra te mande un link en la mitad del teórico es como, digo, desproporcionado. Y encima me devolvió el correo. Así que si alguien la conoce a Melody, de los prácticos, mándenle el link. Gracias y disculpas. Vuelvo, decía, el artículo 13 de la Convención Americana prohíbe a los estados, en 1969, era el único ámbito de exigencia de derechos humanos, como garantes y como obligados, que no es lo mismo, decía, se prohíbe la adopción de medidas de revisión previa. Nosotros habíamos estado distinguiendo que una cosa eran las restricciones y otra cosa era la censura y otra cosa eran las responsabilidades. Insisto, las restricciones son el genérico, las responsabilidades o las formalidades o condicionalidades o la censura son especies de restricción. Especie de restricción significa, son un ejemplo de las restricciones. Dicho esto, como en todo el movimiento constitucionalista del siglo XIX, principio del XX, y ya con la Convención Americana, que es la única que prohíbe la censura, dentro de nuestro ámbito geográfico, los estados no tienen la facultad de revisar contenidos antes de que se publiquen. Mucho menos tienen derecho a ordenar que no se publiquen. Censurar quiere decir revisar. Obviamente eso lleva a autocensura y existe, esto es una nota al pie, pero que hay que tenerla en cuenta, existen otros modos de revisión de parte de sectores con mayor poder que los que toman la voz pública. Ya lo llamaban desde hace un tiempo censura por gerenciamiento, y hoy es el tema de que las plataformas, cuando ponen reglas de moderación de contenidos, como no se basan en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también tienen reglas de moderación. Esto es bastante complejo, no está resuelto. En todas las plataformas hay discusiones alrededor de esto, en algunos lugares hay decisiones judiciales sobre qué ocurre con los bloqueos de contenidos o con los bloqueos de cuenta. Solo por citar un ejemplo, que a lo mejor es un excelente trabajo de investigación para el parcial, quién sabe, es qué pasó con Trump diciéndole a los periodistas, a algunos periodistas que quedaban excluidos de su Twitter, o cuando los canales de televisión le dijeron a Trump que no iban a pasar su mensaje en el marco de las elecciones y el recuento de votos. No estoy diciendo que vaya a hacer, aclaro esto, no estoy diciendo que vaya a hacer la investigación, pero es un tema simpático para que indaguen.
Y ahí quienes moderan o quienes establecen la revisión o la censura no son los estados. Salimos de la nota al pie y volvemos al tema principal. Como yo les conté en las reuniones anteriores, la Convención Americana tiene esa regla, y es la única que la tiene. La regla de la Convención Europea de Derechos Humanos, acuérdense que en el artículo 10.2 mencionaba que el ejercicio de la libertad de expresión tenía que hacerse sin injerencia de los estados, pero podía caber condicionalidades, formalidades, responsabilidades, sanciones y deberes y responsabilidades especiales. ¿Esto qué implicó? Esto implicó que en casos concretos, a veces los estados nacionales, por vía de sus poderes judiciales, resolvían que medidas de censura y hasta de prohibición me refiero a los estados dicen cierto contenido no va a ser publicado, resultaban avaladas por la Corte Europea de Derechos Humanos. Gran nota al pie, pero para que se entienda, en algún momento el Sistema Europeo de Derechos Humanos tuvo una comisión que actuaba parecido a la nuestra, la del Sistema Interamericano. Hoy por hoy el régimen es un poco distinto. Cuando se agotan los recursos internos de un Estado y resuelve, por ejemplo, la Corte Constitucional de Francia o el Tribunal Constitucional Español o la Cámara de los Lores inglesa, va directamente al Sistema Europeo de Derechos Humanos y ahí litiga la persona afectada sin comisión, como en el caso nuestro, contra el Estado. ¿Qué casos se usan de espejo para ver qué ocurre en el sistema interamericano y qué ocurre en el sistema europeo? Y ahí hay 3 o 4 casos muy relevantes. Pregunta hipotética de parcial, distinguir las reglas de formalidades, condiciones y censura del sistema europeo con el americano. Digo pregunta hipotética, no empiecen a escribir ahora. Por las dudas. El pasillo funciona mal. Decía entonces, los voy a cruzar en cámara un segundo para recordar algo. A ver si me salen bien las cosas. En el artículo 10 aparecían estas reglas de principio de legalidad, de principio de fin legítimo y de necesidad social imperiosa. En la lista de fines legítimos aparecían, recuerden, más cosas que las que había en el sistema interamericano. Integridad territorial, seguridad pública, defensa del orden, prevención del delito, protección de la salud y moral, protección de reputación y la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial. Perdón, ¿está compartiendo algo o apagó Sí. la cámara? Estoy compartiendo pantalla, en teoría. No, no se ve. ¿No se Al ve menos en nada? mi caso no se ve. Yo sí lo veo. Yo también lo veo. A ver. Gracias. Lo siento, Laureano. Es el artículo 10. Es el artículo 10 de la Convención Europea. Bien, volvamos. Si Laureano no se queda mirando el telón. Entonces, el primer caso es un caso que tiene que ver con la protección de la autoridad judicial. El caso se llama el caso del Sunday Times, que es un diario inglés. El Sunday Times es la versión resumida de lo que les voy a contar. Estaba haciendo una serie de notas vinculadas a un juicio contra una empresa llamada Distillers, que estaban haciendo un grupo de padres y madres
por los efectos de la utilización de talidomida como medicamento para tratamiento de cuestiones celulares, y la talidomida lo que generó fue el nacimiento de niños y niñas con malformaciones. Razón por la cual un grupo de padres resolvió organizar lo que se llama una acción de clase, vale decir, un conjunto de personas que están afectadas por el mismo problema hacen una acción judicial conjunta, y en una de las audiencias que tienen este grupo de demandantes con la empresa Distillers, la empresa hace una oferta que los padres rechazan. Y el diario publica una serie de consideraciones sobre la oferta, adelantando que los padres tampoco aceptarían posteriores ofertas de esa naturaleza, y la empresa le pide al Poder Judicial que le ordenen al diario Sunday Times decía, que no publique ninguna información relacionada con el juicio. El análisis, aunque parezca sonso, matemático decirlo, tiene la misma estructura de lo que nosotros trabajamos en clase. ¿Está previsto en la ley? Sí. En la ley inglesa no está prevista la prohibición de la censura. En la Convención Europea tampoco, obviamente. Se prevé que esto esté destinado a proteger un fin legítimo, sí, que es la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial. El juez dice que eso hace complicada el desarrollo de la actividad judicial. Es medio extraño, porque son jueces profesionales, y que aparezca algo en el diario no debería preocuparlos. Y la tercera cuestión es si hay alguna medida menos restrictiva por este famoso asunto del principio de necesidad social imperiosa para proteger el fin legítimo, insisto, con la menor restricción posible, de modo tal de no generar efectos perniciosos contra la libertad de expresión. La justicia inglesa entiende que no hay otra medida menos restrictiva que proteja la indemnidad del proceso judicial, y ordena prohibir la publicación de noticias relacionadas con el caso. Todavía existía, esta causa es muy vieja, todavía existía la Comisión Europea de Derechos Humanos para actuar ante la Corte. Estaba conformada por 19 personas, y el caso era tan discutible en el marco europeo que por 10 contra 9 la Comisión Europea de Derechos Humanos resuelve que la medida estaba prevista en la ley, que la medida estaba destinada a proteger un fin legítimo, pero, dice la Comisión Europea de Derechos Humanos, que no cumplía con el requisito de necesidad, que había menores restricciones, menos agresivas contra la libertad de expresión, para proteger ese fin legítimo, que prohibir, que ordenar que no se publique más nada. En términos hipotéticos, hubiera sido que alguna parte de la información de las negociaciones no se revelara, solo por citar un ejemplo, pero el caso es que la justicia había ordenado prohibir toda la publicación, porque venían más notas. La comisión entiende que eso no corresponde. Inglaterra, Reino Unido, defiende su tesis, y la causa va a Corte Europeas de Derechos Humanos. La Corte Europea entiende algo distinto. La Corte Europea entiende que no había otra medida menos restrictiva, razón por la cual avala que se proteja la autoridad de imparcialidad del Poder Judicial con la orden de no publicar las noticias que tuvieran que ver con ese juicio. O sea que el primer planteo que llega a la Corte Europea refrenda la orden dada por la justicia inglesa para prohibir la publicación. Camila.
Profe, no entiendo bien, o sea, esto primero claramente va para la corte inglesa, creo que vendría a ser, y después, ¿cómo es que se eleva a la corte europea, o sea, de todo el continente? Del mismo modo que fui explicando con la Comisión Interamericana. Tenés que agotar los juicios internos, y una vez que agotás los juicios internos, en esos momentos que todavía existía, se le pidió a la Comisión Europea. Ahora se agotan los recursos internos y tenés un plazo para hacer una denuncia, una petición, se llama técnicamente, que se presenta ante la Corte Europea que queda en Estrasburgo. Pero, o sea, hay como alguien que se sigue oponiendo a la medida que tomó la Corte inglesa, ¿no? En este caso, el diario. Listo. Buenísimo. Gracias, profe. Siempre el que va a reclamar es el que perdió en el juicio local. En este caso, la orden era contra el diario. ¿Ok? Sí, genial. Dale. Ok, entonces, primer caso, pulgar para abajo para la libertad de expresión. Hay un segundo caso, que es un poco más entretenido, que tiene que ver dentro de la lista de fines legítimos con lo que se conoce como la protección de los derechos y reputación de los demás. El fin legítimo a discutir es ese. ¿De qué iba la cuestión? Iba a preguntar si conocen, pero la posibilidad que me contesten muchos que no es alta, dada su juventud. Saben que Saavedra fue el presidente de la primera junta y tampoco estaban vivos en esa época, pero saben que hubo en Francia un presidente llamado Mitterrand, del Partido Socialista, esposo de Danielle Mitterrand, una política francesa muy amiga del subcomandante Marcos, figura icónica de la política mexicana, por las dudas. Bien, Mitterrand fue presidente de Francia 2 veces, se presentó a la reelección. El comentario periodístico, muy solapadamente, porque no llegó a ser nunca una información concreta, era que Mitterrand fue a la reelección estando enfermo de cáncer. En paralelo, tampoco salían los medios, digamos, no era la prensa inglesa que sale en las noticias de la corte como si fueran cotillón, la prensa francesa es mucho más reservada. Se comentaba la existencia de una hija extramatrimonial de Mitterrand. Bueno, el caso es que Mitterrand, por su enfermedad, finalmente fallece, y un señor llamado Guber, que era el médico de Mitterrand, edita un libro en una casa editorial llamada Ediciones Plon, P de Pedro, L de Luis, O de Osvaldo, N de Nicanor, llamado El Gran Secreto, Le Grand Secret, lo cual juega con cierta polisemia. ¿Cuál era el gran secreto de Mitterrand? Si haber ido a la reelección enfermo, lo cual abre todo un gigantesco debate sobre el acceso a la información sobre la salud de los presidentes, que no vamos a dar ahora, o si el gran secreto era la existencia de Nazarine, que era la hija extramatrimonial de Mitterrand. El caso es que la familia del presidente hace una solicitud de medida cautelar, es decir, le pide a la justicia que sin que se dirima todo el caso, sino con la verosimilitud del derecho y la urgencia en la demora, que son los requisitos de una medida cautelar, es decir, tomar una medida rápida, con poca discusión, sin discutir la totalidad de la prueba que hace a la cuestión, le ordene a alguien hacer o no hacer algo. En este caso le ordenaba a Ediciones Plon que se abstuviera de dar a publicidad el libro. En paralelo, entiéndase bien, va la medida cautelar por un lado y el juicio en otra vía, el juicio de fondo. También se pide
que la justicia le ordene a Ediciones Plon no publicar nunca el libro. No ya como una medida cautelar, sino como una cuestión definitiva. Las medidas cautelares, como corresponde ser dicho, no son definitivas, se pueden levantar. Las sentencias de fondo son una cuestión diferente. Bueno, decía, a los pocos días de la muerte de Mitterrand, se quiere publicar el libro, empieza a circular, sale la orden de la medida cautelar. El fundamento de la medida cautelar era la situación de vulnerabilidad de la familia. Mitterrand había muerto hacía muy poco, estaba muy fresco el sentimiento de pérdida. Pero la justicia francesa ordena tanto la prohibición en la cautelar, cuanto ordena la prohibición en el juicio de fondo, la prohibición definitiva. Por supuesto, los casos van a distintas temporalidades. Pero cuando la Corte Europea de Derechos Humanos los resuelve juntos. Y lo que tiene que resolver son dos situaciones diferentes. Una situación es qué hacemos con la medida cautelar, otra situación es qué hacemos con la prohibición para siempre. ¿Por qué? Obviamente, porque el futuro del libro dependía de la decisión de fondo y la existencia del precedente a la hora de la resolución, es decir, qué pasaría en casos similares para el futuro, también es importante, porque lo que resuelve la justicia, mejor dicho, el Poder Judicial, genera un precedente hacia el futuro que los que litigamos usamos, diciendo en tal caso pasó tal cosa, en tal caso pasó tal otra cosa. Lo que resuelve la Corte Europea de Derechos Humanos es, en la medida cautelar, decir que está bien, que por la situación de vulnerabilidad ante la muerte reciente de Mitterrand, lo que está previsto en la ley, o sea, la protección de la reputación y la vida privada, está legalmente establecido. El fin legítimo, que es proteger los derechos y la reputación de los demás, también está establecido. Y lo que dice la justicia es, no había un modo menos problemático, restrictivo para la libertad de expresión que ordenar la medida cautelar. Voy de vuelta, porque está puesto así en el fallo, por eso es tan importante el famoso tema de legalidad, fin legítimo y seguridad, y necesidad social imperiosa. ¿Está previsto en la ley? Sí. ¿Está destinado a proteger un fin legítimo existente en la Convención Europea? Sí. Protección de reputación de los demás. ¿Es necesario en una sociedad democrática? Vale decir, ¿es este el medio menos restrictivo para proteger ese fin legítimo? Y la Corte Europea de Derechos Humanos dice, en la medida cautelar, sí. No hay otro modo menos restrictivo que suspender la publicación. Ahora, cuando la Corte Europea resuelve el tema de fondo, se hace el mismo análisis. ¿Está previsto en la ley? Sí. ¿Está destinado a proteger un fin legítimo? Sí, el mismo. Ahora, ¿es el modo menos restrictivo de proteger la reputación y los derechos de la familia Mitterrand sin generar efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión? Vale decir, ¿es necesario en una sociedad democrática? La respuesta que da la Corte Europea es no. Hay otros modos. Por ejemplo, hacer un juicio por daños y perjuicios. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, señorita. Entonces, o sea, lo que se consideró es que la medida cautelar estaba bien aplicada, o sea, era algo como urgente y se podía resolver de esa manera. En ese momento sí era el medio menos restrictivo, pero después cuando van a juicio se lo niegan. O sea, dicen sí pueden publicar porque lo que pueden hacer es después reclamar respecto a las consecuencias de haberlo hecho. Está casi perfecto, pero hay un desliz de tiempos. ¿Qué cosa? Ah.
en el juicio interno, las 2 veces les dijeron que sí a la familia Mitterrand. Recién en la Corte Europea de Derechos Humanos dicen, la resolución de la justicia europea, de la justicia francesa, está bien en la cautelar, y la Corte Europea dice, está mal en la cuestión de fondo. Acuérdense siempre que estamos hablando de tribunales regionales de derechos humanos, y que arranca del principio de le fue mal al peticionante a nivel local. Entonces, tu respuesta o sea, es como que subió a otro Exacto. estrato, por decirlo de alguna manera, que era apelar directamente a la Corte Europea. Exacto. Y ahí es donde se rechaza y se dice sí se puede publicar, reclamen por daños y perjuicios. Exacto. Por eso trataron las 2 cosas por separada. El antecedente de la cautelar está bien, el antecedente de la cuestión de fondo está mal. ¿Ok? Dedos para arriba, gracias. Una sonrisa, algo. Bien. ¿Por qué es importante esto? Para que ustedes puedan evaluar que la capacidad de decidir sobre los 3 principios de la legalidad social de la necesidad social imperiosa, legalidad y fin legítimo se hace presente siempre. Que no es que molestemos con eso por gusto, y que la misma cuestión puede resolverse de distinta manera por el paso del tiempo, por las circunstancias de hecho, aun cuando se use la misma regla. Que es lo que pasó en este caso. Una cosa era suspender mientras la familia estaba velando a Mitterrand y otra cosa era prohibir para siempre. No piensen que el derecho es un martillo porque lo único que van a tener enfrente son clavos. Piensen en una caja de herramientas más variada. El caso siguiente, que les vamos a mandar el link, que creo que lo tenemos a mano, es un caso de una película. La película se llama Visiones de Éxtasis. En realidad es un corto de 18 minutos. El director de esta obra se llama Nigel, que es N de Nicolás, I de Inés, G de Gato, E de Esteban, L de Luis, Wingrove, que es W de Whisky, I de Inés, N de Nicolás, G de Gato, R de Ricardo, O de Osvaldo, B de Víctor, E de Esteban. La película trata sobre las visiones de Santa Teresa de Ávila, de quien se dice tenía visiones de éxtasis basadas o surgidas de su amor a Cristo. Y Wingrove hace una interpretación libre en la cual intervienen tres actores y actrices. Uno hace de Cristo crucificado, otra hace de Santa Teresa y después interviene una tercera persona que él explica asume que es la psiquis de Teresa de Ávila. La película es de los 90 más o menos. Es particularmente fuerte para la época. Las visiones de éxtasis implicaban actitudes eróticas de Teresa de Ávila con el cuerpo de Cristo y con su psiquis. En algún momento hay desnudos. Para la época era particularmente fuerte. Les voy a contar ahora una pequeña anécdota. Y el caso es que se le otorga y se le rechaza al poco después, porque hay una presentación, lo que para nosotros es el certificado de exhibición cinematográfica. Por algo les voy a explicar después. Ustedes recordarán, como les dije el otro día, que los espectáculos públicos sí son objeto de calificación. En el cine hay un certificado de exhibición que determina si la peli es apta o no apta para niños, niñas y adolescentes con gradaciones de 13, 16, etc.
Bueno, el caso es que ese certificado le es negado. Wingrove va a la justicia. Y acá hay una referencia un poquito distinta, que es que no hay otro afectado de modo personal, como en el caso de la familia Mitterrand, sino que quien interviene es el Estado contra Wingrove. No hay una presentación de agrupaciones de creyentes ni nada por el estilo en este caso. Se le prohíbe, decía, la exhibición de la película, litiga dentro del Reino Unido, pierde, y el análisis jurídico es si está permitido en la ley no otorgar el certificado, y la respuesta es sí, que está habilitado el Estado a hacer eso, porque se califica penalmente a la película como blasfemia. Es decir, el insulto a la religión. Entonces no se otorga el certificado cuando existe un delito. ¿Cuál es ese delito? Blasfemia. ¿Cuál es el fin legítimo que protege esa figura penal para proteger el principio de legalidad? Como la Iglesia anglicana no aparece, o la Iglesia católica, o la religión en general, no aparece dentro de la lista del artículo 10.2 que miramos hace un rato, la calificación es que está destinada a proteger los derechos de los demás. Y cuando se analiza si no hay otra vía menos restrictiva para la protección de la libertad de expresión que negar la posibilidad de que se difunda la película, el Reino Unido, o el Poder Judicial del Reino Unido dice no hay ningún medio menos restrictivo para la libertad de expresión que no sea este. Cuando el caso llega a la Corte Europea, la Corte Europea hace todo el análisis de situación que les vinimos explicando, dice está previsto en la ley, sí, hay un artículo en el Código Penal inglés sobre blasfemia. Cuando analiza la presencia del fin legítimo, la Corte Europea dice que como la mayoría de la población británica es de credo cristiano, el fin legítimo está debidamente acreditado. Y ratifica que no hay otro medio menos restrictivo para la libertad de expresión a fin de proteger a la mayoría de la población cristiana que podría verse afectada en sus sentimientos por la película, que la denegatoria, que el rechazo del otorgamiento de la calificación cinematográfica. Vale decir, de vuelta, en la Corte Europea hay un pulgar para abajo sobre si hay o no violación del artículo 10. La respuesta final siempre es ha habido violación del artículo 10 de la Convención Europea, y en este caso la Corte Europea, de la Convención Europea, la Corte dice no ha habido violación del artículo 10. ¿Cuándo se vio la peli? Cuando el gobierno de Tony Blair, varios años después, como una década larga después del fallo, deroga la regla de blasfemia del Código Penal. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que en Inglaterra hasta el 2008 haya habido un artículo en el Código Penal castigando el insulto a las religiones? Bueno, existía. Profe, Sí. ¿poco no tendrá que ver con la religión a la cual es afín el reino? Sí, O claro, sea, por supuesto. la familia real, claro. Por Por supuesto. eso ahí la razón. La razón es esa, la cabeza de la Iglesia Anglicana es la corona británica, por supuesto, va de la mano. En términos más amplios, la pregunta era no capciosa, sino de la mano de debates más grandes, como el tema de la difamación de religiones que existía, sobre todo a partir del primer caso
previo a Charlie Hebdo, que era el de las caricaturas de Mahoma, o la solicitud de personas de credo musulmán de prohibir publicaciones de Charlie Hebdo, donde casos en los cuales la justicia inglesa o la justicia de Dinamarca resolvieron no prohibir. El otro día alguno de ustedes creo que era que mencionaba, no en todos los lugares del mundo funciona igual la Convención de Derechos Humanos, y es cierto. Hay apreciaciones en las cuales prevalece, por ejemplo, el respeto a ciertas figuras que no en otras. A ver, dicho esto, ¿cuál es la conclusión? Porque han habido casos posteriores. La conclusión es, la Convención Europea admite la imposición no solo de restricciones, formalidades, condicionalidades, sino también de prohibiciones de ciertos contenidos artísticos, informativos. En este contexto también aparece la posibilidad de prohibir contenidos negacionistas, o sea, de negar la existencia del Holocausto, cosa que no solo está prohibida en términos de castigo, de penalización, sino que además hay casos de levantamiento de contenidos negatorios del Holocausto o apologéticos del nazismo en Alemania, pero también en otros países. Primera nota al pie, en Argentina se está discutiendo el tema del negacionismo nuevamente. Hay algunos proyectos de ley destinados a eso. Es posible, de vuelta, en términos de imaginarnos trabajos para el parcial, que algo de eso les pidamos que busquen. Segunda nota al pie. A mí me tocó hacer un curso de litigio estratégico en libertad de expresión, en el cual se hizo en suelo británico. Y éramos gente de distintas raleas y pelajes, 35 abogados y abogadas de distintas regiones, imagínense. Era difícil hasta tomar café. Y en un momento, en el seminario, apagan las luces, nos dicen, vamos a pasar una película que cada cual se siente en la fila del anfiteatro en la cual se sienta cómodo. Y las filas tenían carteles. Era el Estado prohíbe, el Estado califica, el Estado orienta, el Estado no hace nada, y alguna más. Entonces cada cual se podía sentar donde estuviera cómodo según sus principios. Prenden la proyección y en la primera pantalla se solicita a los súbditos británicos. Hablar de súbditos británicos además es una cosa muy amplia que va desde Australia hasta Canadá, por lo cual varios se retiraron porque estaba prohibido en suelo británico la película. Tampoco voy a decir que la gente se iba a Francia a verla porque no es cierto, pero ocurría eso. Se van los 3 o 4 que tenían que irse y empieza a pasar la película. Reitero, yo la vi en 2004, la película es anterior. Cuando la terminaron de exhibir, preguntaron si alguien se quería cambiar de lugar y algunos volaban de una silla a la otra, cambiando de opinión porque no tenían memoria de cosas tan fuertes en términos de afectación de sensibilidad religiosa. Yo no soy una persona con sensibilidad religiosa, pero la película para esa época era fuerte. Considerando lo que hoy hay en internet, cuando la pasábamos en los cursos decían, y por esto tanto problema, pero de vuelta hay que ponerse en contexto. Bien, cruzamos el charco, nos vamos al continente americano, con exclusión de Canadá y de Estados Unidos, como ya les conté alguna vez, se aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La regla es, no hay censura previa, pero los jueces que integran los poderes judiciales de los distintos países, con o sin reglas,
a veces resuelven cosas en sentido contrario. En Argentina hay varios casos de eso. Generalmente cuando llegan a la Corte Suprema tiene una posición muy tajante en respetar el artículo 13 de la Convención y 14 de la Constitución, pero sí han habido algunos temas en Chile. ¿Por qué en particular en Chile? Porque en Chile tenían, hasta no hace más que década y media, 2 décadas, la Constitución heredada de Pinochet casi en toda su vigencia. Hoy por hoy, si miran las noticias, Chile se dirige hacia un proceso electoral para elegir constituyentes y cambiar la Constitución. Hicieron un referéndum hace no demasiado tiempo. Bien, el caso o los casos vinculados a Chile son los siguientes. El primero tiene cierto emparentamiento con lo de Wingrove, y tiene que ver con la no habilitación, porque no le daban el certificado, de la película La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese. Película que no sé si generacionalmente les interpela mucho, pero se ha dado por cable y se encuentra se encontraba en los videoclubs, y eso tenía que ver con que en la Argentina también se prohibió pasar por cable mientras se veían los videoclubs, lo cual era toda una paradoja, porque la película ya tenía difusión en todos lados, y prohibirlo ya emitido no tenía demasiado sentido. Pero el caso es que en Chile no se había pasado en ningún lado. El caso llega a la comisión. La Comisión Interamericana plantea que la prohibición que había dictado el Poder Judicial de Chile era incompatible con la Convención Americana, porque lo que admite la Convención era calificar, no prohibir. La diferencia es astronómica. Calificar para la protección de niños, niñas y adolescentes. No decir que el Estado tiene la posibilidad de que algo no se difunda. Pero acá teníamos un problema adicional. A la hora de la revisión de la legislación, tanto la Ley de Calificación Cinematográfica como la Constitución de Chile, en el artículo 19, preveían que el Estado hiciera eso. Entonces, a la hora de la discusión famosa de ¿se cumple el principio de legalidad previa y precisa? Sí. Tanto en la ley como en la Constitución de Chile se preveía que eso fuera decidido. El problema era que no aplicaban la Convención Americana, no que no aplicaron la ley interna, porque la ley interna estaba diciendo eso. ¿Por qué digo esto? Porque la decisión final tiene mucho que ver con esta cuestión. Entonces, ¿qué hace la Comisión Interamericana? Invita a las partes a ver si se llega a una solución amistosa. O sea, Olmedo Bustos, que era el reclamante, por una agrupación llamada Forja, que no tiene nada que ver con la Forja Argentina. Y Olmedo Bustos había planteado dos cuestiones. Una tenía que ver con el artículo 12 de la Convención, que es libertad religiosa, y otra con el artículo 13 de libertad de expresión por el derecho a recibir informaciones, opiniones e ideas por cualquier soporte. La Corte Interamericana dijo que el artículo 13.4 de la Convención, que nosotros ya vimos, establece una excepción a la regla de censura. Solo en el caso de espectáculos públicos se admite la revisión para regular el acceso, no para cambiar los contenidos. Cualquier otra medida, dice la Corte, a pedido de la Comisión, implica el menoscabo, implica el deterioro, la afectación de la libertad de pensamiento y expresión. Esto dice la Comisión, la Corte dijo lo mismo. Yo les decía recién, ya en terreno más de anécdota, la Comisión Interamericana trató de hacer una solución amistosa. ¿Qué dijo el Estado de Chile, gobernado en esos momentos por el Partido Socialista? Dice,
Olmedo Bustos tiene razón. El problema es que no nos alcanzan las mayorías parlamentarias para cambiar la Constitución. Entonces, no podemos arreglar nada, porque para cambiar esto necesitaríamos cambiar la Constitución. Y no podemos. El Poder Judicial tiene autonomía. Lo que resolvamos acá no puede comprometer una decisión de los jueces. La única forma de que esto cambie es una resolución de la Corte Interamericana que le ordene al Estado de Chile dejar sin efecto la censura, y además la Corte Interamericana le ordenó al Estado de Chile, como lo que se conoce como medida de no repetición, cambiar la Constitución. Vieron, yo le dije recién que la ley y la Constitución de Chile permitían la censura y la prohibición. El caso termina con que se levante la prohibición en el caso concreto y como orden de no repetición, como garantía de no repetición, el Estado de Chile tenía que cambiar la Constitución y la ley de cine. Cosa que efectivamente ocurre y el caso se termina, se da por cumplido el temperamento adoptado en la sentencia cuando el Estado de Chile cambia la Constitución en ese punto, que era el artículo 19 de la Constitución Política de 1980. Hay otro caso, también contra Chile, que no llegó a la Corte Interamericana, que es un caso que se llama Martorell. En el caso Martorell contra Chile, el asunto gira alrededor de la discusión de un libro llamado Impunidad Diplomática. El libro relataba una serie de cuestiones de conductas del embajador argentino en Chile, llamado Oscar Espinosa Melo, durante la época del gobierno de Menem en Argentina. Y el libro relata una serie de andanzas y situaciones rayanas con actos no del todo morales, con fiestas en las cuales interviene un señor llamado Andrónico Luksic, que es un señor de la alta burguesía económica chilena, que presenta una medida de protección, lo que sería una medida cautelar contra la editorial Planeta, para que el libro no se difundiera. El Poder Judicial, en primera instancia, en segunda instancia con voto dividido y en la Corte Suprema de Chile, le ordenan a la editorial Planeta no publicar, publicitar, editar, poner en circulación, dar lectura o de ningún otro modo difundir los contenidos del libro. En paralelo, el señor Luksic le hace una querella penal por injurias al autor del libro, Martorell, que cuando se entera se sube a un coche y se viene a Buenos Aires en abril del 92. Con lo cual técnicamente Martorell estaba prófugo, porque tenía una causa penal en contra y había perdido las acciones civiles, perdón, de protección. Acá hay una particularidad, que es que en la causa penal, como el libro no tenía circulación, la prueba que estaba agregada era una fotocopia del libro que tenía un sello de una agrupación política de izquierda llamada Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ahora la pregunta del millón es, ¿y si estaba prohibido editar el libro, de dónde salió? No de Planeta Chile. Tampoco de Planeta Argentina, porque un cargamento de libros que se mandaron desde Argentina fue frenado en el aeropuerto de Santiago de Chile y se lo mandó de vuelta. Entonces cuentan las malas lenguas, no me consta, pero es un relato
bastante creíble, que es que los libros los llevaron los jugadores de la selección chilena de fútbol que estaban jugando las eliminatorias del Mundial, o la Copa América, no me acuerdo, en Argentina, y llevaron las valijas llenas de libros, y parece que a los futbolistas chilenos no le revisaron a la aduana qué era lo que estaban llevando. Entonces le sacaron, dicen, que le sacaron las fotocopias de ese cargamento de libros no declarados. Cuando los abogados de Martorell vieron la causa penal, la respuesta fue: hay que revisar si esto efectivamente es el libro, porque si no es el libro, yo no voy a declarar en base a prueba falsa, y si es el libro, yo no voy a declarar en base a algo que viola mis derechos de propiedad intelectual, porque son fotocopias no permitidas de una obra. Con eso la causa penal anduvo un tiempo frenada. En paralelo, Martorell hace la solicitud de medidas a la Comisión Interamericana para que abrieran el caso. La comisión abre el trámite, se intenta hacer una solución amistosa. El gobierno de Chile contesta que no va a ser una solución amistosa con un prófugo, por lo cual la comisión tiene que avanzar y hacer su dictamen. Entonces, en el informe del caso, la Comisión Interamericana dice que el modo en el cual se protegió por parte del Estado de Chile la honra del señor Luksic es ilegítima. Porque si se admitiera lo que dice el Estado de Chile, se le estaría dando la posibilidad a los estados de limitar un derecho, que es el de censura previa, que está expresamente prohibido en la Convención Americana. Yendo a nuestras reglas famosas de legalidad, fin legítimo y necesidad social imperiosa, si bien en las regulaciones del Estado chileno podía caber esta posibilidad, dice la Comisión Interamericana que el honor debe ceder ante un derecho prevalente como el de la libertad de expresión. ¿Por qué? Y acá viene una frase importante. Dice la Comisión: ni siquiera hay conflicto jurídico entre el derecho de publicar y el derecho al honor. Siempre prevalece la libertad de expresión y la única medida que cabe dentro del sistema es la imposición posterior, si cabe, de responsabilidades ulteriores. O sea, se podría llegar a cumplir el principio de legalidad, pero no se cumple el fin legítimo y no se cumple el principio de necesidad. Porque lo menos restrictivo en ese caso es hacer juicio después. Y a la hora de sopesar un fin legítimo, la honra no prevalece, por definición, respecto a la libertad de expresión. Ahora, hay otro caso posterior que se llama Palamara, que tiene que ver también con Chile, con la prohibición de un libro. La Corte Interamericana ratificó lo mismo. Y cuando quieran hacer nota, hoy que estaban tan preocupados por los exámenes, donde esto aparece complejo, tal como les había dicho la vez pasada, es con lo que se conoce como el discurso del odio. Que es discurso del odio que instigue a la comisión de actos ilegales de violencia por razones de género, raza, nacionalidad, etc. Pero esto, para dejar constancia, no se lo vamos a preguntar. Si alguno lo pone en los parciales, lo vamos a felicitar un montón.
tiene una actualización, por llamarlo de algún modo, a la hora de discutir desde el punto de vista teórico. Mis auxiliares de cátedra se van a enojar un rato, pero se los cuento. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Ok. Sí. En el año... Bueno, Yo no lo veo. algunos sí. Después se los paso por chat, en todo caso, o lo van a ver. En el Sí, año... por favor. Podemos acceder al chat. ¿Perdón? No, Si no, se los colgamos, no se hagan problema. Se los no leo. se puede acceder al chat. Bueno, si no, después se los leo. A los que no lo ven, se los leo ahora y se los colgamos después en el campus. En el año 2013, la Asamblea General de la OEA dicta la Convención Interamericana contra toda forma de racismo, discriminación e intolerancia. Y ahí aparece un artículo, que es el 4, que dice: los estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia. Y ahí aparece el apoyo a las actividades discriminatorias, la publicación, circulación o diseminación por medio de cualquier medio de comunicación, incluida la Internet, de materiales que defiendan, promuevan, inciten al odio, la discriminación, la intolerancia, apruebe o justifique actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad. Ustedes me preguntarán, ¿y esto no va en contra del 13? Sí, va en contra del 13. Tanto va en contra del 13 que en el año 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace su informe anual. Y ahí trata sobre el tema del discurso del odio, y la propia comisión dice: cuando la convención del año 13 tome vigencia porque tenga los números suficientes de ratificación, habrá que ver de qué modo esta comisión o la Corte Interamericana dirimen el tema. Hasta ahora nadie dijo ni nada, nadie dirimió qué hacer con esto. No hay casos, hasta donde yo sé, en el sistema que hayan merecido un informe. Está irresuelto, pero efectivamente hay un problema, que hay que ver de qué modo se entiende qué prevalece respecto de la prohibición del discurso de odio o el artículo 13.2 que prohíbe la censura. De vuelta, no está resuelto, no hay posiciones oficialmente dichas de parte del sistema interamericano, salvo que acá hay un problema que hay que ver cómo se resuelve. ¿Hasta acá se entendió? Pulgares hacia arriba. ¿Dudas, preguntas, refutaciones? ¿Expresiones de odio sin incitar a la violencia contra el docente? Calculo Esperen que le dé la palabra. Esperen que le dé la palabra, tengo Perdón. varios, me parece. Yo quería decir, Dale, perdón, dale. yo creo que el artículo 4 es como que parecía tener una idea, pero es como que su implementación puede ser contrario al artículo 13, al menos es lo que yo estoy entendiendo. Tiene una Sí. idea de fondo interesante, pero creo que es medio complicado implementarlo, por eso el artículo 13. Sí, no sé si es solo una idea y lo complicado es la implementación, o si ya desde la idea tenemos un problema con el 13. La propia comisión se hizo cargo que hay una colisión de derecho. Pero sí. No me aparecen los dueños de las manos alzadas. Laureano, bajá la tuya. A ver. Juana. Hola. No entendí en el caso de la última tentación de Cristo, habías nombrado algo sobre evitar la repetición o algo No. similar. No. No entendí eso. Ahí vamos. Es una cosa genérica. Cuando la Corte Interamericana resuelve,
resuelve el caso y tiene facultades para ordenar medidas que garanticen la no repetición de la violación de derechos humanos. Porque cuando la Corte interviene son casos graves porque ha existido una violación de derechos humanos. A veces las violaciones de derechos humanos tienen que ver con condiciones estructurales. Por ejemplo, la existencia de una ley. Entonces, ¿qué haces para garantizar que no vuelva a haber violaciones de derechos humanos? Ordenás que cambie la ley. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Aldana. Sí, yo quería preguntar sobre el tema de los discursos de odio, porque si mal no tenía entendido, el año pasado se dictaminó una ley, creo, perdón por no sé cómo expresarlo, no sé hablar muy bien en términos jurídicos, pero que el discurso, o sea, ser antisionista era ser antijudío, cuando se hablaba sobre el Estado de Israel y los delitos que cometían contra los palestinos, eso se tomaba como una especie de antisemitismo, según tenía entendido. ¿En dónde? Acá en Argentina. De hecho, yo había visto en cuarentena que había un grupo de... Que haya habido un proyecto, sí. Es posible que haya habido dictamen en comisión. Pero yo no tengo certeza de que se haya aprobado como ley. Sí les cuento, a propósito de esto, que hay una campaña alrededor de Facebook en estos mismos días que técnicamente se llama Campaña Pública para que Facebook no restrinja expresiones que incluyan la palabra sionista. Aparentemente las moderaciones, me enteré porque me llegó a las 18:03 en una newsletter, con lo cual no lo tengo ni leído vez y media. Pero en el título de la campaña aparentemente hay reglas de moderación que dentro de Facebook eliminan expresiones que incluyan la palabra. No sé más que esto, pero me trajo a la memoria la consulta de Aldana. Ok, yo lo voy a buscar mejor porque la verdad es que me interesa el tema y la próxima clase lo querría traer, pero ¿en qué punto se delimita la cuestión de, por ejemplo, si yo soy antisionista, soy antijudía o soy antisemita? Porque son cosas... Hay que ver cómo está escrito y lo que te diría son dos cosas. Una, hay que ver cómo está escrito el proyecto y la segunda es que esto requiere siempre un análisis de contexto. Ok, o sea que si yo estoy denunciando, no sé, al Estado de Israel por cuestiones, por tratos que tienen con los palestinos, no sería... Bueno, esa es parte de la discusión internacional alrededor de eso. Hay un debate gigante alrededor de ese tema. Sí, algo sé, pero no, la verdad es que... Hay un debate gigante alrededor de esto. Sí, a ver, no me va a dar el tiempo para dar toda responsabilidad penal ni de casualidad, así que les agrego un elemento. Le pido a mis auxiliares no me detesten. No estoy agregando más temas, sino tratar de ampliar un poco la cabeza del estudiantado alrededor de temas relevantes. Mirado de modo literal, el discurso del odio por razones nacionales genera algunas complicaciones que se ha tratado de ir dando respuesta a lo largo del tiempo. Hay un caso muy famoso, casi hasta gracioso, en el cual se bajó de una red social el contenido de una página web oficial, creo que de la ciudad de Filadelfia o algo parecido, porque tenían la Declaración de Independencia colgada, y la Declaración de Independencia de Estados Unidos es un poquito hostil hacia el Reino Unido, por ser generoso lo de un poquito hostil. Si miráramos el himno nacional argentino, en su versión original, nosotros lo que cantamos o lo que se recita habitualmente, son 3 estrofas, el himno es mucho más largo, también es un poquito hostil hacia el Reino de España. Lo mismo ocurre con los movimientos de liberación
de los países que están colonizados. Lo mismo ocurre con situaciones de pueblos originarios, por lo cual UNESCO, Naciones Unidas, en distintas instancias han puesto algún borde en función de quién está en condiciones de proferir discurso de odio con vocación discriminatoria, que generalmente es el perpetrador de las vulneraciones de derechos y no el que las sufre. Entonces, prometo buscarlo y no olvidarme, y si hay algún auxiliar por ahí, háganme acordar para dentro de 2 lunes, a ver si lo ubico. Hay algunos dichos de Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, de los comités de descolonización de Naciones Unidas, planteando que no es lo mismo un discurso de odio de parte de alguien poderoso para discriminar y perseguir que de alguien sojuzgado que lo que está pretendiendo es descolonizar el lugar en el cual vive. Por este tema de los contextos y a propósito de la pregunta que hacía recién Aldana. Lamentablemente nosotros tenemos que ir dando las introducciones a algunos temas y los trabajos que les podemos pedir tienen que ver con ese nivel introductorio. Pero hay debates muy, muy ricos respecto a censuras, cuestiones culturales, progresiones culturales, revisiones de aspectos. Hay casos de censura de redes sociales al Ministerio de Cultura de Brasil respecto a las fotos de pueblos originarios, de personas de pueblos originarios que aparecen sin ropa como si fueran desnudos. Hay un caso famoso de redes sociales censurando el acceso de la primer ministro de Noruega a la foto de homenaje a los niños afectados por los bombardeos en Vietnam, como que fuera apología a la guerra. Digo, hay situaciones muy, muy ricas, no necesariamente en la jurisprudencia, sino en la realidad, que tiene que ver con las cosas que nosotros discutimos en clase. Lo que hasta ahora podemos ir dándoles es las primeras herramientas para que ustedes puedan poner esa realidad dentro de un ámbito de discusión, ya sea nacional o internacional. Alejandro. Sí, yo tengo una duda. ¿Habrá escuchado el caso recientemente del rapero español que fue arrestado por hacer una canción en contra del rey de España, cuando en teoría el rey ya no gobierna ni tiene autoridad? ¿No se podría decir que la Corte Internacional tendría que intervenir porque eso sería una censura? No en este caso, porque todavía no llegó, pero hay un caso previo contra España, contra 2 jóvenes separatistas catalanes que quemaron la foto del rey dada vuelta, que es un agravio durísimo. Los condenaron en España y la Corte Europea revocó las condenas, diciendo que no había necesidad social imperiosa para condenarnos, y discutía sobre que efectivamente fuera un fin legítimo proteger a la corona por su condición de tal. Pero revocó la condena la Corte Europea. Gracias. De nada. Bueno, una brevísima aproximación al problema de las responsabilidades. Es sobre todo un gran ubicador de cabezas, más que texto de lectura para un parcial. Algunas cosas de estas es posible que estén en el texto de María Clara Guida, pero me interesa que entiendan dónde poner algunas de las cosas que vamos a seguir leyendo. No hay responsabilidad, perdón, no hay censura previa, sino responsabilidades ulteriores. Ahora, las responsabilidades son de distinto tipo según las reglas jurídicas que se imponen y para las cuales se prevén distintas consecuencias. Dicho esto, es medio como de perogrullo, pero hay que aclararlo. Nosotros vamos a trabajar en la materia con las responsabilidades que tienen que ver con libertad de expresión. O sea, es una especie dentro de un género más grande llamado responsabilidades. ¿Ok? Y ahí adentro, mejor dicho, la atribución de responsabilidades por el ejercicio de la libertad de expresión
tiene que cumplir con estas 3 reglas famosas de las cuales hablamos, que es necesidad social imperiosa, fin legítimo, legalidad previa y precisa. ¿En qué lugares puede estar prevista esta responsabilidad para cumplir con esa regla de legalidad previa y precisa? En una ley de tipo civil, que lo que va a plantear es mecanismos de protección o de reparación. Puede estar prevista en una ley de tipo penal, vale decir que lo que va a pretender es el castigo de quien viole esa ley penal, es decir, que cometa un acto que la ley define como prohibido. Vamos a ver leyes de tipo de derecho administrativo que se aplican a aquellos que tienen una licencia o una autorización del Estado, como por ejemplo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no tienen que ver con castigar en términos penales, con el riesgo de ir presos o de pagar una eventual multa, sino que pueden tener que ver con las condiciones en las cuales ejercen esa determinada actividad, por ejemplo, los servicios de comunicación audiovisual, que tengan que ver con la no renovación de las licencias o con que pierdan el derecho de emitir, o con que tengan que pagar una multa, o con que tengan que poner un cartel explicando algo. Hay otro tipo de responsabilidad que a mí me gusta ponerlo afuera de esta lista, que es el derecho de rectificación o respuesta. Hay otros que lo van a querer poner dentro de la lista de los derechos civiles. Aclaro por qué yo lo pongo afuera del derecho civil o de las responsabilidades civiles, porque es en el único caso en el cual el afectado tiene el derecho directo de poner su versión de lo que se informa. Por eso, los que formamos parte de una excelsa minoría, decimos que es una responsabilidad distinta a la de la previsión del derecho civil. Después el ingenio de los estudiantes nos han permitido ver en los exámenes, dicho esto sin ninguna ironía, que podríamos hablar de más tipos de responsabilidades que nosotros no queremos usar para no complicarle la vida a los estudiantes, pero que merecen ser citados en homenaje a las 30 promociones de derecho a la información o más que llevo en los hombros. Y ahí aparecieron cosas como las responsabilidades contravencionales. Entonces uno en un examen mira con cara seria al estudiante y le dice, ¿de qué estás hablando? Pensando que confunde contravencional con penal, lo cual no es un pecado ni nada que se le parezca. Pero sabiamente el estudiante dice, por ejemplo, las que tienen que ver con el uso del espacio público, grafitis, por ejemplo, pegar carteles donde no corresponde, hacer marchas en lugares no autorizados, subirse a los monumentos. Que ciertas revistas que tendrían que circular en sobres, por los tipos de contenidos, circulen sin el sobre, o la entrada a los teatros de niños, niñas, adolescentes en lugares donde no podrían entrar sin un adulto que los acompañara. Todos ellos son cosas que tienen que ver con lo que sería en la Ciudad de Buenos Aires el Código de Convivencia. Por ejemplo, en Mendoza, con la ley contravencional, donde además se prevén cosas que no deberían estar en una ley contravencional. Lo cito a título de ejemplo porque el compañero mencionó el caso de España. Ahí hay cosas parecidas a la del Reino de España respecto del gobernador. Hay otras de tipo laboral, que no tienen que ver con si cumple el periodista o no cumple el periodista los horarios, sino con responsabilidades que pudieran surgir por no cumplir con las obligaciones del secreto profesional, con no informar debidamente. Eso le genera también un perjuicio a la empresa.
Hay otras de tipo comercial o publicitarias, que tienen que ver con cumplir o no cumplir con obligaciones de citar las marcas debidamente. No estoy hablando solo de periodistas, sino en relación a los medios de comunicación. Y algunas otras como no cumplir la veda electoral o no pasar los contenidos cuando hay campaña. Este año hay campaña electoral. Cuando empiece la época de la difusión de los contenidos electorales, acuérdense de esto y qué pasa si los medios no cumplieran con esa obligación. Es una regla específica en función de un arcoíris de posibilidades de reglas a cumplir mediante el ejercicio de la libertad de expresión o de derechos para ejercer con eventuales responsabilidades. Ahora vuelvo, Agustín, espérame. Ahora, el ejercicio de libertad de expresión puede entrañar además dos tipos de responsabilidad que no tienen que ver con el tema, sino que tienen que ver con los modos del ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, las responsabilidades penales van a ser siempre responsabilidades que recaen sobre las personas físicas o personas, como dice el nuevo Código Civil y Comercial, personas humanas. Y además van a ser responsabilidades de tipo subjetivas. Vale decir, siempre van a surgir del obrar de una persona humana. Y van a ser consecuencias de ese obrar. Para que se entienda mejor, ustedes son responsables, ahí vuelvo, Abril, espérame. Ustedes van a ser responsables de aquello que hacen y esa responsabilidad será subjetiva. Si sus hijos cometieran algún tipo de infracción, siendo niños, niñas o adolescentes depende hasta qué edad, ustedes van a ser responsables por naturaleza de responsabilidad objetiva. Si ustedes cometen una infracción con el auto y generan un daño en un tercero, habrá responsabilidad subjetiva de su parte. Si son los dueños de un auto, se lo prestan a otro, ustedes tendrán responsabilidad objetiva de naturaleza no penal por el hecho de ser los dueños del auto. Entonces, la responsabilidad penal por el ejercicio de libertad de expresión será siempre subjetiva. Y la responsabilidad de los otros órdenes podrá ser de cualquiera de ambas. Ejemplo, una empresa se hace cargo, comillas, objetivamente, comillas, de los actos y omisiones de sus empleados. Sea esta una empresa periodística o de medios de comunicación en general, porque cuando se pone la programación no se cumplen las cuotas, porque no ponen los mensajes electorales, porque pasan publicidad de más o porque hacen una información indebida y resulta la responsabilidad del autor de la información y del lugar en el cual se lo transmite. Para hacerles todo esto más complicado, como corresponde a estudiantes universitarios y universitarias avesadas en indagar cosas, vino Internet y pudrió todo. Y ahí hay un enorme lío, que lo vamos a ver dentro de unas clases, hay un enorme lío sobre si las plataformas o los buscadores son responsables de lo que ponen terceros. Porque el caudal, la cantidad de información que discurre por las plataformas es distinto a lo que discurre en los medios donde hay una decisión editorial o hay un control de lo que se emite, un seguimiento, para no usar la palabra control, de lo que se emite, mucho más cercano a los contenidos. Entonces, de lo que estamos hablando ahora son de reglas generales, de cosas que no involucran ni buscadores ni plataformas, a los cuales vamos a dedicar un rato dentro de 4 teóricos aproximadamente. Antes que Juana tenía Agustín y antes no me acuerdo, Alejandro creo.
¿Habla Alejandro? No sé si te tenía Alejandro, creo que es dar de memoria. No, eso era cuando acoté la canción del rapero español que había Ok, sido fenómeno. arrestado. Vamos con Juana y levanten la mano Abril y no me acuerdo quién era el otro. Vamos con Juana. Sí, para anotar ya, entonces, sería responsabilidad objetiva cuando es en nombre de, por ejemplo, a través de una empresa o ponerle prestaste el auto. Entonces es en nombre mío, en realidad el obrar fue de otra persona. Sí, no me resulta él en nombre de, es a consecuencia del obrar de otro, porque hay una relación jurídica con las cosas o con esa persona que obró o cometió una omisión, y hay una relación jerárquica o de dependencia que obliga al principal, por llamarlo de algún modo. Pensá en una empresa de colectivos, que el que maneja no es el dueño de la empresa. Pensá en el dueño de un departamento del cual se cae una maceta. El dueño del departamento O el padre respecto al niño. Joya, eso sería objetivo, poner si el niño rompe una ventana, es objetivo porque lo hizo el niño, pero los padres se comen joya. Y después, algo que dijiste recién, estamos dando un año en una materia que se llama obligaciones. Lo que estoy tratando de que ustedes entiendan es que una responsabilidad refleja de quien tiene la responsabilidad editorial respecto a lo que hacen otros. Lo del padre y el niño se parece al responsable editorial respecto a los contenidos de un tercero. Parecido, no es igual, ¿eh? Con todas las precisiones del caso. Seguí, Juana, así te contesto. Sí, es cortito. Entonces, se podría decir que, por ejemplo, el anonimato dentro de las redes sociales, es decir, no saber quién fue. Pará. Dije, plataformas y buscadores, fuera. Tiene otras lógicas todavía. No hay buenas regulaciones en los pocos lugares que hay. No me hagan contestar lo que no contesté. Okay. De vuelta, plataformas, internet, todo eso lo vamos a ver en otro momento, porque es un lío enorme. Hay discusiones sobre lo que se llama responsabilidad de intermediarios. Hay fallos de corte que plantean algunas exigencias, pero ni la propia corte se pone de acuerdo. El sistema interamericano está viendo qué hace, no hay casos, el europeo tiene 2. Vayan de a poquito. Solo eso les pido. Vayan de a poquito porque esa es la parte más complicada de todas. Si quieren una pregunta odiosa para un examen es califiquen jurídicamente YouTube y ahí sí que nos van a insultar por las redes sociales. Hay cosas que nadie tiene la solución, nosotros obviamente tampoco. Lo que podemos hacer es ayudarlos a buscarlas, a quien le interesa, pero no nos metamos por ahora con anonimato porque hay alguna jurisprudencia particular y mucho menos nos metamos con estas conclusiones respecto de las redes o de las plataformas o de los buscadores. Todavía tienen lógicas diferentes. Por lo menos en la tercera clase que tenemos. Cuando hagamos toda la envoltura de los teóricos, verán que algunas cosas se parecen o que las toman de algunos lugares parecidos o de las mismas fuentes jurídicas, pero no necesariamente son las mismas conclusiones. Así que, de vuelta, todo lo que dijimos no incorpora redes, no incorpora buscadores, no incorpora plataformas. Es pre-internet, si lo quieren llamar de algún modo. Gracias, Juana. Entonces, tengo a... se me fue para abajo. La tenía Abril y después vamos con Leandro. Perdón, yo soy Abril. En un momento levanté la mano, pero ya respondieron mi pregunta. Muy bien. Gracias. Leandro. Hola, ¿se escucha? Sí, señor. Hola, buenas noches, profe, ¿qué tal? Mi duda es que usted sino que detalló que las responsabilidades tienen que ver con los que recaen sobre las personas humanas y dentro de ellas están las responsabilidades contravencional, penal y en la responsabilidad penal. Espera, que te hiciste lío.
Bueno. Hay un listado, por llamarlo de algún modo, de los cuales hablé, que tiene que ver con las responsabilidades según el tema, según la naturaleza jurídica. Civil, penal, administrativa, convencional, contravencional, comercial, profesional, electoral. Y hay otro modo de determinarlas, porque lo que se resuelve es otra cosa, que son subjetivas u objetivas. Las penales siempre son subjetivas. Las otras, incluidas las contravencionales, pueden ser de ambas calidades. Es lo que se llama factor de atribución, pero no quiero darle derecho civil en medio de la tercera reunión, pues se van a matar. Las contravencionales podrían parecerse, pero no del todo, porque hay casos en los cuales la responsabilidad por la contravención recae en los contratistas, en los empleadores. Por ejemplo, una organización no gubernamental que haga una movilización, si hay reglas contravencionales violentadas, se hacen cargo los que participaron de la contravención y la empresa o la organización que la organiza. Entonces, el ejemplo, si bien lo contravencional y lo penal pueden parecerse, en el ejemplo no aplican igual. Sí, pero claro, profe. Ahora sí, aclarado eso, quería decir que en la responsabilidad penal, la de libertad de expresión, ¿no? Estamos hablando todo porque puede ser objetiva también la responsabilidad penal. Hay responsabilidades de empresa por una modificación legal de hace muy poquito, pero son delitos económicos. Ah, ok. Bueno, eso era todo, profe. Gracias. De nada. ¿Me quedó Agustín o me equivoco? Sí, pero está bien porque la mayoría de las preguntas eran sobre Internet y además, en todo caso, quería preguntar qué pasa cuando... Sí, se escucha el micrófono, ¿no? Sí. No, cuando, por ejemplo, lo que vos estabas señalando de YouTube, uno puede ejercer demandas contra YouTube aunque no sea la persona censurada, por ejemplo, porque ve que un contenido está censurado y tratar de decir que viola el artículo 13, digamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos. Pará, no te descalifiques a vos mismo. El artículo 13 no es de la Corte, es de la Convención. Perdón, de la Convención, ahí está. No te pegues un balazo en el pie. Claro, no, sí, me pego un balazo antes de mandarlos, digo. Digo porque, por ejemplo, hay una canción de un rapero que solo no insulta, dice, es por la inocencia de tal persona, que se llama Jonathan Roman. Y los tipos lo borraron de la FACO. ¿Será porque tiene causa penal el Jonathan Roman o lo que sea, digamos? A ver, hay de todo. Lo que pasa es que ahí tenés complejidad. A ver, hay algunos casos de pocos, muy pocos lamentablemente, de gente que reclama por contenidos censurados. Olvídense de Internet para el caso, que tiene su complejidad de a dónde demandás y por qué. Hay muy pocos casos de violación al derecho de recibir. Muy poquitos. Muy poquitos. Algunos llegaron no a la Comisión Interamericana, no a la Corte, llegaron al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero son contados con los dedos de la mano. ¿De qué modo se garantiza eso? Porque hay un choque, hay una colisión entre el derecho de libertad editorial, de elegir qué uno difunde y qué no, respecto al derecho a recibir. Ríos de tinta y no se salda. Algunos poquitos casos existen. Hay un caso interesante cuando veamos puntualmente la reunión que hagamos sobre Internet. Hágame acordar si yo me olvido. Supongo que no, porque tengo que armar la clase. Hay un caso bien interesante en Brasil contra Google, que levantó unos contenidos por razones de protección a la propiedad intelectual de dos canales brasileños de televisión, cuyas imágenes se usaban para un curso que se pasaba por YouTube, y la justicia ordenó reponerlos. En parte se parece, solo en parte se parece a lo que estás preguntando, pero por derecho a recibir es recontra poquitos casos.
Claro, esto también que mencionaste, lo del sionismo, que enseguida lo busqué y encontré cómo unirme a la campaña, también podría ser un poco lo del derecho a recibir, ¿no? Porque si nadie escucha la palabra no se puede debatir el tema. Sí, pero sí. En cierta forma sí. Me parece que es un poquito más complicado que la mera censura del rapero, porque en un caso, a ver, para explicarlo fácil, una de las cuestiones que se dirimen con las prohibiciones es si son neutras o no. Cuando vos lo dirigís a una persona es difícil que se considere neutro. Cuando vos lo dirigís contra una palabra y el sistema la borra directamente, la regla de eliminación del texto funciona diferente, por buenas o por malas razones, digamos. Olvídate de esa palabra en particular. La operación concreta, desde el punto de vista técnico, opera diferente que cuando vas a buscar a un autor, que cuando vas a buscar una palabra. Esto en términos estrictamente técnicos y hasta legales, te diría. ¿Por qué digo esto? Porque la regla de la veda electoral es que es neutra. Entonces, por lo menos hipotéticamente, vos decís, nadie publica cuestiones electorales que tenga que ver con discurso para el acto que se va a dar un hipotético domingo, y eso va desde la mañana del viernes en adelante, o según el país, no podés pasar encuestas desde una semana antes, no se pueden difundir. Y según el potencial económico que tenés, esa hipotética neutralidad no es tal, porque no lo publicás en los medios de comunicación, pero se difunden de otro modo. Sin meter en juego cosas más complicadas como cuál es la territorialidad de cumplimiento de esas órdenes. Cosa ya pasaba en algunos lugares, en Argentina por la geografía es más complejo, pero en Europa, que los territorios son más chicos, con una radio AM en Bélgica, haces todo lo que no puedes hacer en Francia, a la inversa. Hay 2 horas de tren entre París y Bruselas, o en Luxemburgo. Entonces el modo de eludir las reglas electorales ocurría ya cuando había emisiones de radio AM. Hoy es un poco más reverberante eso por las redes o por las plataformas, pero ese problema ya existía. Lo que es hipotéticamente neutral a veces no lo es tanto. Ok, perfecto. Lo otro lo vamos a ver en otras clases, el tema de responsabilidad ulterior en cuanto a Internet, ¿no? En la clase que viene vamos a trabajar responsabilidades ulteriores más finas con los casos. Y después vamos a dar solo una reunión de Internet. Ah, ok, perfecto, porque tengo algunas dudas con respecto al SQH. Y no sabes las que tenemos nosotros. No, lo digo por caso personal, Bueno. Me la he mandado con algún periodista porque es un verdadero sorete, lo SQH, y después resultó que le pifié. Bueno. Me llamó la persona que estaba siendo damnificada, me dijo, te puedo hacer demanda legal por esto. Le dije, bueno, yo me hago cargo de qué querés que haga, te pido disculpas, si me tengo que presentar en tribunales me presento. Pero la verdad que pensando que esa mismo lo comparten 25.000 personas más, capaz podría poner una defensa un poco maquiavélica, aunque yo sé que soy culpable, no lo tendría que haber escrachado. Tengo capacidad de difusión, no tendría que haberlo escrachado, se lo merece, pero no. Lo que no hacemos acá es contestar preguntas de índole profesional, ni en los teóricos ni en los prácticos. Ah, está bien. Igual fue hace varios años, pero me quedó la duda con respecto a cómo es una cultura. Te entiendo, pero lo que no hacemos los docentes es contestar preguntas de los estudiantes de tipo profesional, porque viola todo principio de ética universitaria dedicarnos a eso. Ah, mira, no sabía. Bueno, ok. Muy bien, nos vemos en 2 lunes. Después le ponemos en el campus las consignas de lectura. Gracias por el aguante. Llegamos a las 9. Creo que la clase les interesó, si no, se hubieran descolgado bastantes más. Y tenemos poca deserción. Ahora vamos a hacer prolijamente el armado que nos corresponde
para subir esto a YouTube. Así que bueno, buenas noches, tengan buena semana. Buena semana, Gracias, profe. profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Perdón, profe, ¿puedo hacer una última pregunta?